Bien, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido un buen inicio de semana. En esta oportunidad, la clase tiene como principal objetivo que podamos revisar el movimiento en trayectoria parabólica, que también se conoce como trayectoria eh, o lanzamiento de proyectil. Este movimiento, si nosotros determinamos cualquier deporte que tiene que ver con balón, está presente este movimiento, sea el ping-pong, el básquetbol, el fútbol, el béisbol, lo que sea, el tenis, etcétera. Lo que tenga una pelota va a describir una trayectoria de tipo de lanzamiento proyectil o parabólico. Es un movimiento compuesto que se va a dar en dos ejes, tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, y que en función de sus características lo que vamos a hacer es nuevamente describirlo a través de las variables cinemáticas, como velocidad, aceleración, tiempo de vuelo, alcance horizontal, etc. Y para partir la clase, quisiera compartir con ustedes una animación que la voy a compartir de inmediato ahí en el chat de la videollamada para quienes quieran ingresar y también se pongan a jugar un ratito con esta animación, eh, que cumple el objetivo de poder mostrarnos cómo se da el... Oh, eso no es lo que quiero. Espera un poquito, que se me pegó otra cosa. Como les decía, cumple el objetivo de poder reconocer algunos elementos del lanzamiento de proyectil y así comenzar a describirlo. A ver, esta animación pasa por varios puntos. Primero está la introducción, después dice vectores, después dice arrastre, después dice finalmente el laboratorio. Este último elemento, el laboratorio, permite tener la gran mayoría de los elementos que lo anteceden, ¿ok? Pero vamos a partir por el tema de introducción porque lo que queremos ver acá es principalmente las características que se van a tener del movimiento en proyectil cuando el objeto eh, es arrojado, ya sea desde el suelo, como en este caso, o desde una cierta altura, ¿ya? Entonces, lo importante acá es comenzar a ver qué pasa con ese análisis. Lo primero que debemos reconocer es que el lanzamiento de un proyectil o el lanzamiento en trayectoria parabólica se tiene que dar con una velocidad que forme un ángulo con respecto al eje horizontal. Aquí nosotros tenemos un cañón que va a lanzar un proyectil, pero este lanzamiento no puede estar con un ángulo cero. E incluso ahí no me deja. No puede tener 0 grados, porque si no el proyectil saldría de manera horizontal. ¿Ya? No puede ser tampoco 90 grados, porque si no el proyectil saldría de manera vertical. Y por tanto, el lanzamiento de un proyectil se tiene que dar con una velocidad que forme un ángulo respecto al eje horizontal mayor que 0 y menor que 90. Para cualquiera de los ángulos mayores que 0 y menores que 90, se va a cumplir la trayectoria parabólica. Dependiendo del ángulo, podemos conseguir mayor altura, pero vamos a tener menor distancia horizontal. Para otros ángulos vamos a conseguir mayor distancia horizontal, pero menor altura. Y eso está determinado por el ángulo que adquiere la velocidad de lanzamiento. Por ejemplo, arrojemos con un ángulo de 30 grados. El proyectil va a llegar a ese punto. Si movemos esto, vamos a decir que llegó a 27.1, 27.3, 27.2. Dejémoslo ahí, ¿ok? Metros de altura. Si yo lo elevo, voy a conseguir mayor altura, pero... ya es que me equivoqué yo. Nuevamente, arrojémoslo con 40 grados, con 35 grados. Lo arrojamos y vamos a conseguir esa distancia horizontal, ¿okay? Aproximadamente, un poquito más allá.
Pero si ahora yo lo subo sobre los 45 grados, como por ejemplo 55, voy a conseguir que llegue más alto, pero va a llegar más acá. O sea, la distancia horizontal no va a ser tanta, casi un poquito más acá. Si lo subo más, ahí va a ser, yo creo, un poco más notoria que la curva va a hacer que la distancia horizontal cambie. Ahora, ¿cuál es el ángulo ideal de lanzamiento de tal manera que llegue lo más lejos posible? Ese ángulo ideal de lanzamiento es de 45 grados. Para ese ángulo, el objeto va a lograr la máxima distancia horizontal que puede conseguir. Pasamos ahí de 28.9 metros aproximadamente a 30.4. Entonces, para un ángulo de 45 grados, lo ideal es que conseguimos la máxima distancia horizontal, pero no así tanta altura. En cambio, si yo subo de los 45 grados, voy a conseguir mayor altura, pero menos distancia horizontal. Por eso adelante no cumplió esta lógica porque el ángulo que arrojé se estaba acercando a 45. Entonces, este de acá, el que cogí segundo, era menor a 45, entonces igual llegaba más lejos. ¿Ya? Así que bueno, esa es la lógica de esto. Y ahí la importancia de la velocidad de lanzamiento. ¿Ya? Y esta velocidad es un vector. Y que al ser un vector y formar un ángulo, tiene dos componentes. Una componente horizontal y una componente vertical. Y veamos cómo se comporta a medida que el objeto se va moviendo. Vamos a achicar un poco el ángulo. Ahí. Veamos qué pasa. Miren cómo las flechas cambian de tamaño, una de ellas, a medida que el proyectil se va moviendo. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en un lanzamiento de proyectil, nosotros vamos a tener un movimiento compuesto, que es un movimiento que se da en los dos ejes. Se va a dar en el eje vertical como también se va a dar en el eje horizontal. ¿Ya? Así que en ese sentido, lo que nosotros tenemos que entender acá es que esta velocidad, que es la velocidad con la que se arroja el proyectil, que forma un ángulo con la horizontal, sus componentes definen el tipo de movimiento que vamos a tener. Analicemos primero la vertical. Fíjense solo en la componente vertical. La componente vertical, a medida que el cuerpo sube, disminuye hasta llegar a cero y luego invierte la flecha y va aumentando. Voy a volver a repetir. En ese punto, fíjense que la velocidad en I se hace cero. Y la única velocidad que está presente es la componente horizontal. ¿Por qué? Porque el lanzamiento proyectil en el eje vertical es un movimiento acelerado. Tiene relación con el movimiento vertical. Es un movimiento vertical. Y cuando el objeto sube verticalmente, va frenando. Entonces, a medida que va subiendo este objeto en la trayectoria vertical, va frenando. Entonces, su velocidad en I se va haciendo cada vez más chica. Luego, cuando avanza el movimiento, la velocidad en I ahora tiene que empezar a aumentar, pero aumentar hacia abajo porque va cayendo. Y cuando cae, la velocidad vertical tiene que ir aumentando. ¿Sí? Entonces aumenta, hasta que impacta el suelo. ¿Qué pasa con la velocidad en el eje X? Todo de nuevo. Miren lo que ocurre con la velocidad en X. ¿Ah? ¿Qué pasó? Así. En X la velocidad no cambia. Fíjense que la flecha es una constante. En todo el trayecto, la X no cambia. La que cambia es solo la vertical. Por lo tanto, en el eje horizontal, la velocidad es constante. Por lo tanto, como la velocidad es constante, tenemos un movimiento que se da en términos de rectilíneo uniforme. Entonces, las componentes de la velocidad de lanzamiento me indican el tipo de movimiento que tengo en un lanzamiento proyectil. Por un lado, tengo un movimiento donde está el eje vertical, que es un movimiento vertical, por lo tanto es acelerado, de frenado en la primera parte, cuando llega a la altura máxima,
y de acelerado cuando va cayendo, y en el eje X es un movimiento a velocidad constante, y eso hace que sea un movimiento compuesto. Entonces, esa es la gracia de esto, ya esta es la gracia. Y cuando nosotros tenemos un cuerpo que es arrojado desde una altura, ¿ya? Lo que va a ocurrir es exactamente lo mismo. En la primera parte la velocidad en Y va disminuyendo y en la segunda parte la velocidad en el eje Y va aumentando y en X es exactamente la misma. Es una constante. Vamos a bajar un poquito la altura para ir observando qué pasa. Ahora bien, ¿qué es lo que debe ocurrir? Cuando nosotros tenemos un cuerpo que es arrojado desde una altura, a la misma altura aproximadamente debería tener la misma, pero la misma velocidad. Entonces, en ese punto se cumple que la velocidad de lanzamiento tiene que ser igual a la velocidad con la que el objeto va en ese lugar. Ahí, en ese punto. Pero esa velocidad luego tiene que seguir aumentando. ¿Por qué? Porque hay una altura de caída. Entonces, cuando el objeto es arrojado desde una altura mayor a la del suelo, la velocidad con la que va a impactar el suelo va a ser mucho mayor a la velocidad con la que salió, porque recorre mayor, o sea, cae una mayor distancia, y como cae una mayor distancia, su velocidad, cuando va cayendo, va aumentando, porque la velocidad aumenta a medida que haya más distancia. Mientras que si el objeto se arroja desde el cero, desde el suelo, la velocidad con la que impacta tiene que ser igual a la velocidad de salida. La velocidad de salida y la velocidad de impacto son iguales, porque eso se da cuando el objeto es arrojado desde una altura cero. ¿Bien? Esos son los elementos conceptuales que nos permiten describir a priori qué es lo que pasa con un lanzamiento de un proyectil. ¿Qué es lo que se pide calcular? Se pide calcular la altura a la que llega, se pide calcular cuánto tiempo el objeto estuvo en el aire, se pide calcular esta distancia horizontal alcanzada por el objeto, principalmente, ¿ya? Entonces ahora veamos cómo matemáticamente se describe esto. Bueno, eso es todo, ¿ya? Vamos al PPT. Entonces, en términos generales, el lanzamiento proyectil es un movimiento compuesto, dado que se realiza en dos ejes, en el eje X y en el eje Y. Por lo tanto, en función de esta definición, lo que debemos hacer es dibujar el eje horizontal y dibujar el eje vertical. Entonces, desde el 0,0 se tiene que arrojar un objeto desde el punto de partida, o bueno, no necesariamente desde el punto 0,0, también se puede arrojar desde una cierta altura, ¿ya? Da lo mismo. Lo importante es que si este objeto se arroja, tiene que ser lanzado con una velocidad inicial, y esa velocidad le llamamos v. Y esa velocidad tiene una característica que es que forma un ángulo con respecto al eje horizontal. Y ese ángulo tiene que ser mayor que 0 grados o menor que 90 grados. No puede ser ni 0 ni puede ser 90, porque si no, se indetermina. Entonces ahí, o sea, si es menor, si es 90, dijimos antes que era un movimiento vertical, y si es 0, sí dijimos que era un movimiento horizontal. Entonces ahí se describe la trayectoria. Esta velocidad de salida tiene dos componentes. Tiene una componente horizontal, que le vamos a llamar la velocidad en el eje X. Esa es la velocidad en el eje X. Y tiene una velocidad vertical, que va a ser la velocidad en el eje Y. Y estas velocidades, como lo explicamos en la animación, son las que determinan el tipo de movimiento que nosotros tenemos, ¿ya? Y esta es la velocidad inicial en el eje Y. Entonces, ¿cómo calculamos esas velocidades en función de esto? Lo que se forma es un triángulo cualquiera, o sea, un triángulo rectángulo, a través de la velocidad de salida, que es v, y sus componentes rectangulares. Acuérdense del tema de los vectores. Entonces, tenemos acá nuestra componente x, y tenemos aquí nuestra componente y. Y entonces aquí estaría el ángulo de lanzamiento.
Por lo tanto, VI, o la velocidad inicial en el eje Y, va a ser la velocidad de lanzamiento por el sen del ángulo, porque es el cateto opuesto. O sea, ahí calculamos la velocidad inicial en el eje Y. Mientras que la velocidad en el eje X, que es una constante, es la velocidad por el coseno del ángulo de lanzamiento. Y estas velocidades entonces en cada eje definen, por un lado, en el eje X tenemos un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Y por otro lado, en el eje Y tenemos un movimiento vertical. Eso está determinado entonces por la aceleración de gravedad. Entonces, al tener un MRU, esta velocidad es una constante. No varía. Y lo vimos en la animación. El vector X se mantenía constante en todo el movimiento hasta que impactaba el suelo. Por lo tanto, la ecuación que rige ese movimiento va a ser X igual a X0 más V en X por tiempo. Es decir, tenemos que trabajar con la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Para qué? Para calcular, por ejemplo, la X a la cual impacta el proyectil cuando es arrojado o desde el cero o desde una altura máxima. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el alcance horizontal, que se determina la distancia horizontal en X, debo utilizar la ecuación del MRU porque a través de ella puedo describir lo que pasa en el eje X, porque insisto, el lanzamiento proyectil es un movimiento compuesto. Y por otro lado, nosotros tenemos que esta velocidad varía. Nos dimos cuenta con la flecha que a medida que iba subiendo esta velocidad se va haciendo cero hasta llegar a la altura máxima, que la velocidad es cero, y después comienzan a aumentar. Entonces tenemos un movimiento vertical, y a tener un movimiento vertical trabajamos con las ecuaciones del movimiento vertical. Por un lado vamos a decir que V en el eje Y va a ser la velocidad inicial en el eje Y menos la gravedad por el tiempo. Luego hablamos de la altura igual a la altura inicial, velocidad inicial en el eje Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y luego hablamos de VI al cuadrado menos V0 ni al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura final menos la altura inicial. Entonces, tenemos que el movimiento se describe en función de estas 4 ecuaciones. ¿Cuál utilizar y cuándo utilizar cuál? Bueno, va a depender de la pregunta. Si nos preguntan por las variables verticales, como altura o tiempo de vuelo, tenemos que trabajar con las ecuaciones del eje Y, con las del movimiento vertical. Si nos preguntan por el alcance horizontal, que tiene que ver con las propiedades en el eje X, tenemos que trabajar con las ecuaciones del MRU, con la ecuación del MRU, que es lo que pasa en el eje X. Bien, entonces esto es el lanzamiento de un proyectil. Eso es lo que se analiza. Veamos entonces ahora una... Profe, ¿Sí? Profesor, Lo escucho. en el eje Y, esas fórmulas son las del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿no? Son, sí, Sí. pero con características distintas, porque como veíamos en las clases anteriores, el movimiento vertical, en vez de hablar de aceleración, hablamos de aceleración de gravedad, y aparece la G. Entonces, son Claro, las ecuaciones claro, del sí. movimiento vertical, pero que son las mismas que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero con características verticales, no horizontales. Con la variable G. Con la variable G e Y, porque las otras tienen X. Ya. Esta es la trayectoria vertical, entonces. Sí, po. Sí, la trayectoria vertical la vimos en la clase anterior, no sé si pudiste participar. Sí. Por eso ¿Sí? lo tenía anotado aquí. Porque, claro, Sí, decía movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es similar, pero lo cambiaban eso. claro, cambiaban esas características. Bien. Así que, bueno, aquí ustedes se van dando cuenta que la cinemática es una, pero las ecuaciones se van adaptando a cada trayectoria. Cada trayectoria tiene su descripción distinta. Y eso que nos falta ver, el movimiento circular, que es todo distinto. Ya ninguna de las ecuaciones nos sirven. El movimiento rectilíneo con el vertical y el parabólico, sus ecuaciones son muy similares porque son las mismas y se mezclan. Pero en el circular es todo distinto.
todo distinto. Y ahí van a tener otro montonero de ecuaciones que utilizar. Así que yo les recomiendo que este fin de semana, este que viene, si no estudian estos 3 movimientos hasta ahora, ya la próxima van a tener una montaña muy grande que subir. Entonces veamos una situación particular. Tenemos aquí un lanzamiento de una bala humana y este personaje va moviéndose entonces aquí y va a caer aquí en esta malla, en esta red, ahí. Y por tanto está describiendo una trayectoria parabólica. ¿Sí? Ahí. Bueno, ahí. Vamos a suponer que este objeto es arrojado con una velocidad de lanzamiento de 30 metros por segundo. Y esa velocidad está formando 45 grados con el eje horizontal. ¿Ok? Aquí podemos calcular varias cosas. Hay varias cosas que podemos calcular. Tenemos una velocidad de salida, el ángulo. Bueno, a ver, ¿qué calculamos? Primero, a ver, la altura máxima. Calcular la altura máxima alcanzada. Ya. La altura máxima, veamos qué datos tenemos para hacer la descripción de la altura máxima. Primero, la altura máxima se da en el eje vertical, porque vamos a decir que aquí, por ejemplo, el objeto está en su I máximo. Y esa altura máxima está definido por una variable importantísima, que es que cuando llega a la altura máxima, la velocidad en I se hace cero, porque el cuerpo se detiene, mientras que su velocidad en X es una constante. Es una constante, no cambia. Entonces lo primero que debo hacer, antes de hacer cualquier análisis dentro del movimiento parabólico, es calcular la velocidad en el eje Y y la velocidad en el eje X. La velocidad inicial en el eje Y me va a permitir describir todo el movimiento vertical y la velocidad en X me va a permitir describir todo el movimiento horizontal. Entonces lo primero que hacemos es calcular la velocidad inicial en el eje Y, que es la velocidad de lanzamiento por el sen del ángulo de lanzamiento. Y la velocidad en X va a ser la velocidad de lanzamiento por el coseno del ángulo de lanzamiento. Entonces, 30 por seno de 45 es 21.21. Y coseno de 45 por 30 también es 21,21. ¿Y ahora por qué me dieron iguales? Solo por una coincidencia del dato del ejercicio. Ocurre que el seno de 45 y el coseno de 45 son iguales. Por eso que me dieron las dos velocidades iguales. Pero si yo varío el ángulo de lanzamiento, ahí las velocidades no van a ser iguales. Y por eso es que el ángulo de 45 es el ángulo ideal de lanzamiento y que alcanzo una altura ideal y un alcance horizontal ideal porque estas velocidades son iguales en sus componentes. Mientras que si yo aumento el ángulo, voy a achicar el coseno y voy a aumentar el seno. Por lo tanto, el vector velocidad en Y va a ser mayor y va a alcanzar mayor altura, pero el vector en X va a ser menor, por lo tanto va a lograr menos alcance horizontal. Entonces, ahí está un poco la explicación matemática de por qué este objeto, cuando yo aumento el ángulo mayor a 45 grados, su velocidad en Y va a permitir que llegue más arriba, pero su velocidad en X, como va a achicarse, va a permitir que llegue más cerca en el eje horizontal. Bien, entonces tenemos eso, velocidad en el eje Y, velocidad en X, tenemos que la altura máxima se hace 0, la velocidad en X sigue siendo una constante, este valor no varía en toda la trayectoria, este sí varía, parte con 21.21, llega a 0 y debiese impactar acá luego también con 21.21 metros por segundo. Entonces, ¿cómo calculamos la altura máxima? No tenemos el tiempo. Ese dato es súper importante. Yo no conozco cuánto tiempo se demora en llegar allá arriba. Y cuando no conocemos el tiempo y nos piden calcular una variable cinemática, nos vamos al tiro a la ecuación mágica. Velocidad en I al cuadrado, velocidad inicial en I al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por la altura menos la altura inicial. Altura final menos altura inicial.
Esto es la ecuación mágica y la trabajamos como si del eje vertical porque no nos sirve el eje X. Estamos trabajando con el eje vertical porque estamos calculando altura. Entonces, esta es mi incógnita. Bueno, ¿cómo estoy mostrando resolver esto? Hacer cero todo lo que es cero. ¿Qué es cero? Bueno, es cero la altura inicial, porque se arroja desde el suelo, y también es cero la posición inicial en X, porque se arroja desde el suelo. Entonces, tanto en X como en Y es cero. Entonces, esta posición inicial es cero. Y como quiero calcular I máximo, cuando llego a la altura máxima, recuerden, la velocidad vertical se hace cero. Entonces, esto se hace cero también. Entonces encuentro 0 igual a velocidad inicial en el I al cuadrado menos 2 veces la gravedad por I. Y esta I va a ser máxima, porque eso se multiplica. Luego sustituyo valores, 0 igual a velocidad en I, que es 21.21 al cuadrado, 2 por 9.81 y máxima. Bueno, y aquí despejamos. Tendríamos menos 21.21, pasa para el otro lado. El menos 2 por 9.81 que están multiplicando pasan dividiendo. Y eso me da la altura máxima. Entonces tomamos la calculadora. 21.21 dividido en 2 por 9.81. Me faltó el cuadrado. 21.21 al cuadrado dividido en 2 por 9.81. Eso da 22.92 metros. Y esa es la altura máxima a la que llega este objeto, este proyectil. Y ahí tenemos una primera situación. La altura máxima alcanzada con la ecuación que no tiene tiempo, dado que no sé el tiempo que se demora en llegar a esa altura. Y por lo mismo, una segunda pregunta que viene muy al callo es el hecho de calcular el tiempo de vuelo. Calcular el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, yo puedo tomar dos caminos. ¿Se acuerdan la clase pasada que vimos lanzamiento vertical y calculamos cuánto tiempo se demoraba en subir y bajar la pelota de la mano de la persona que lo arrojaba? Bueno, en esta oportunidad es como lo mismo. Es como calcular cuánto tiempo se demora en subir y ese tiempo que se demora en subir es igual al tiempo que se demora en caer. Y eso es así. O sea, el tiempo de subida a la altura máxima es igual al tiempo de caída desde la altura máxima. Entonces tendríamos que utilizar la ecuación de segundo grado, la ecuación de posición, esta, diciendo que la altura final era 0 porque llega al suelo, la altura inicial también es 0 porque parte desde el suelo, la velocidad ni la tengo, la gravedad también, entonces me quedaría un tt cuadrado y lo resolvemos por factorización. Factorizamos por t y ese t1 se hace igual a 0, por lo tanto no es el valor, y luego el argumento que quedó en la factorización lo igualamos a 0 y despejamos al t. Pero ahora vamos a tomar otro camino. Vamos a tomar el camino de calcular el tiempo de subida. Entonces yo voy a calcular con la fórmula BI igual a B0 en I menos gravedad por tiempo, ese tiempo. Pero este tiempo va a ser el tiempo de subida. ¿Por qué va a ser el tiempo de subida? Porque ese tiempo va a corresponder a aquel en que la velocidad en I se hace 0. ¿Y para qué tiempo esta velocidad se hace 0? Cuando yo llego a la altura máxima. Entonces, por eso va a ser solo el tiempo de subida. Entonces va a quedar 0 igual a 21.21 metros sobre segundo menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y eso va a ser el tiempo de subida. Entonces menos 21.21 metros sobre segundo dividido en menos 9.81 metros sobre segundo cuadrado va a ser igual al tiempo de subida. Entonces 21.21 dividido en 9.81. Eso da 2.16. 2.16 segundos. Se activó un micrófono. Si lo pueden silenciar, por favor. Hay una risa.
Es diferente. Listo. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? ¿Se ve la PPT? Sí, dale nomás, po. Ya, muchas gracias. Entonces aquí queda esto en segundos y eso es el tiempo de subida. Entonces tenemos el tiempo de subida, que es 2.16 segundos, por lo tanto el tiempo total de vuelo, por lo tanto el tiempo de vuelo, lo que se demora en subir y bajar es 2 veces 2.16 segundos. Entonces eso va a ser igual a, por 2, 4.32 segundos. Y ese es el tiempo de vuelo del proyectil, en ir desde el X0 hasta el X, hasta acá, hasta la posición final alcanzada. O lo que se demora en ir desde toda esta trayectoria. Finalmente, ¿qué otra pregunta nos pueden hacer? Nos pueden preguntar por el alcance horizontal. Y el alcance horizontal es la posición en X alcanzada. Esta. ¿Cuánto recorrió horizontalmente? Y esa la calculamos con la ecuación del MRU. Porque aquí ya entra en juego el movimiento rectilíneo uniforme, dado que vamos a trabajar con la velocidad en X, y la velocidad en X es una constante. Entonces decimos que X va a ser igual a X0 más V en X por T. La posición inicial es 0 en el eje X, porque parte desde esa posición. Entonces desaparece. Finalmente me queda que X es igual a la velocidad en X, que es 21.21 metros sobre segundo, por el tiempo. Y el tiempo de vuelo son 4.32 segundos. Se simplifican los segundos con los segundos y eso nos da un alcance total, si esto lo multiplicamos por 21.21, de 91.7 metros. Y a esa posición logra llegar este objeto. Entonces ahí tenemos la altura máxima alcanzada, el tiempo de vuelo y el alcance horizontal. Aquí hay 3 ejercicios resueltos, ¿ya? Pero en la prueba ustedes van a tener una pregunta dirigida nomás. O sea, calcula la altura máxima, una pregunta, o calcula el tiempo de vuelo, o el alcance horizontal. No hay preguntas anidadas en la prueba. Cada ejercicio tiene una sola pregunta, por lo tanto aquí ustedes tienen 3 ejercicios ya resueltos de cómo calcular, ya sea la altura máxima, el tiempo de vuelo o el alcance horizontal. ¿Alguna pregunta? Profe, disculpe. ¿Sí? Calculado el 30 metros por segundo por el seno de 45 y el coseno de 45, no me sale esa respuesta. Me sale 22, y algo, 80 y tantos. O 18. Mira, tu calculadora, dame un segundito, primero tiene que estar en el modo D. Tú apretas aquí modo, no sé si es esta misma, y tiene que estar ahí en D. Entonces lo que hicimos acá fue utilizar, ¿dónde estábamos? Aquí, 30 por seno de 45 grados. Eso es lo que me da. Y luego dijimos 30 por el coseno de 45. No sé qué modo tiene tu calculadora, no sé si estaba así, porque a lo mejor está en radianes.
Es el 570 es plus. Y si bueno, ahora lo estoy cambiando con DEC. Y al poner los 30 por seno de 45, ahora me sale 15 raíz cuadrada. A ver, Me parece en, claro. Tiene que en- formatear la calculadora mejor, pues, profe. y ahí sí que me pillaste. Tiene muchos datos en su calculadora. Sí, si la apagas y enciendes, ¿no? No, no sé qué. Ok, profe, eso lo voy a hacer. Capaz voy a hacer por eso. Ya, perfecto. Bueno, voy a probar acá. Acá también debería dar lo mismo. 30 por seno de 45. Pero esta está en matemática. Esta sí que está en radianes. Entonces tengo que cambiarla a... Me sigue saliendo lo mismo. ¿Cuánto te da el valor? Me sale los 30 por seno 45, me da 15 raíz cuadrada. 15 raíz cuadrada. Entonces... tendríamos que... No sé qué será. Tiene ¿Alguien? que formatearlo, ¿no? Por profe, tiene que apretar este Shift, Mode y la opción 3. Shift Mode 3. Sí lo pongo Shift Mode y 3, que es D. Eso lo hice. Y le puse los 30 por el seno de 45. Cierro el paréntesis. Y al pinchar igual me sigue saliendo 15 raíz cuadrada. Qué raro. Ya, te queda 15 por raíz de... Sí, me sale 15 raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 15. ¿Así? No. 15 y después la raíz cuadrada del 2. Pero mira, aprieta esa... A ver, ¿qué calculadora es, me dijiste? Ya, sí. Sí, profe, lo apreté para tomarlo como decimal. Y sí, ahora sí me Exacto. sale 21 todo a 21. Ya, perfecto. Eso es Ya, lo que profe, había que gracias. hacer. Ok, no se Ya, preocupe. gracias. Estamos. Perfecto. Ya. Sí, lo que pasa es que hay algunas calculadoras, me parece que esta es una de ellas, que hace que entregue el resultado en raíces o en fracciones. Y con esa tecla uno lo vuelve decimal. Bien, ¿qué más me queda comentarles? Bueno, eso de la clase, estos ejercicios, ahí tienen una muestra. Y lo otro es que en el ambiente de aprendizaje de la asignatura, ya les cargué en el módulo 2, la actividad formativa del movimiento vertical y la actividad formativa del movimiento parabólico. Entonces ya tienen 4 actividades formativas importantes: el rectilíneo, las gráficas, movimiento vertical y el parabólico. En el movimiento rectilíneo hay 2 intentos, por lo tanto observo que no han estudiado absolutamente nada y es importante que lo vayan haciendo. Aquí tienen 10 ejercicios, yo tengo que hacer unas correcciones aquí que las voy a hacer ahora, que me faltó colocar ahí unos gráficos, que lo voy a colocar ahora. Los demás ya están listos, ya los demás, las otras actividades están como corresponde. Bien, había un compañero que quería al final que revisáramos algunos ejercicios de esta actividad formativa. Si me puede decir cuál era, para que ¿de qué actividad formativa? En específico era Ignacio. Profe, de gráfico. Del gráfico. Perfecto. Entonces aquí está la gráfica. ¿Cuál pregunta era de esta, Ignacio? Profe, la número 3. Ya. Mira, ¿durante cuánto tiempo el auto no aceleró? El gráfico que tenemos enfrente es el gráfico de velocidad-tiempo. Y cuando la velocidad es constante,
la línea tiene que ser horizontal. Por lo tanto, esta línea horizontal nos muestra que pasaron 11 segundos y la velocidad era 80 metros por segundo, pasaron 20 segundos y tenía la misma velocidad, por lo tanto, esta línea y esa línea nos muestran una velocidad constante. Y cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. Entonces, esta pregunta me está diciendo cuánto tiempo el auto permaneció a velocidad constante, que sería la misma pregunta, porque cuando la velocidad es constante, no acelera. Entonces, aquí tenemos, de día 30 hay 20 segundos, y luego de 40 a 60 hay 20 segundos más. Entonces, el cuerpo no aceleró durante 40 segundos, que son estos 20 segundos que están acá y esos 20 segundos que están ahí. Por lo tanto, tendríamos que colocar 40 segundos. No sé si queda más Ya, claro, profe. Ignacio. Y en la número 6 se suma todas las medidas, ¿cierto? Exacto, se suman todas las áreas, porque pregunta qué longitud en kilómetros tiene aproximadamente la pista en función de los datos entregados en la gráfica. Bueno, y la pista, se supone que esta gráfica representa cada trayecto recto, así que aproximadamente sumamos todos los trayectos rectos y vamos a tener la distancia aproximada de esa pista, ¿ya? Así que sí, hay que calcular las áreas bajo la curva y se suman todas las áreas. Ya, profe. Bien, ¿hay algo más que quieran saber? ¿Algo más que tengan dudas? Profe, consulta, yo estaba Dígame. intentando, bueno, recién estaba haciendo lo que es la primera actividad, pero la pregunta 2 no entendía porque me salía solamente el camino recorrido en entre 0 y 10 segundos fue. Sí, lo que pasa es que hay 4 preguntas, perdón, 3, que me falta agregar el gráfico, que lo voy a hacer a continuación. Y a esa le falta el gráfico. Ya, porque Así yo que no ahí entendía, entonces yo Sí, pensé sí. que era tomando de la pregunta anterior y no sé, ahí como que No. quedé truncada. Sí, yo les pido las disculpas del caso, pero cargué la actividad y se me olvidó a esas preguntas ponerle la gráfica. Así que son 3 preguntas. Hay otra también que dice algo de calcular la aceleración en el tramo de 0 a 10 y esa también Sí. voy a cargar al tiro la gráfica. Ok, profe. Ya igual voy a Vale. intentar y no sé si después le puedo hacer la consulta porque recién me di tiempo de hacerlo la primera actividad. Sí, no, vamos a tener clases todavía para que puedan responder. Ahora, yo los invito a que puedan ir trabajando y organizando sus tiempos esta semana, porque ya nos queda la que sigue y a la subsiguiente en la prueba. La prueba está como para la semana del 20 de mayo. Entonces, la invitación a esa, a que puedan esta semana, este fin de semana, estudiar al menos el movimiento en trayectoria rectilínea, en trayectoria vertical y parabólica, porque el circular es otra cosa. Y esta semana partimos con el circular en la clase del día jueves, y el próximo martes terminamos con el circular. Y ya ahí las clases que quedarían son para seguir practicando, pero es importante que vayan avanzando, ¿ya? Para que después no tengan tanto que estudiar. Bien, eso sería por hoy. Espero que tengan una buena jornada y nos encontramos nuevamente el jueves. Que esté bien, profesor. Un abrazo. Ok, igualmente. Profe, Chao, que chao. esté bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profesor.